Muy buenos días, estimados oyentes. Buen día, Eric. Buen día a todos ustedes donde estén. Este lunes, que es el programa de La Voz del Papa. Radio El Verbo con ustedes, una vez más con una excelente reflexión del Santo Padre del domingo, que llegó ya, conseguimos después de luchar un poco una traducción al castellano. El Santo Padre, ayer estuve de visita, en un día se fue rápidamente, ahí no tan lejos, a la isla de Córcega. Córcega es francés, y ahí hubo un congreso, conclusión de un congreso sobre piedad popular, que es muy interesante para esta zona del Mediterráneo, pero también para América Latina. Entonces ahí tenemos su reflexión, y voy a comenzar. Tenemos 5 o 6 partes, vamos a ver lo que entra. Creo que la parte principal le podemos dar. El Santo Padre ayer en Córcega, sobre el congreso que concluyó, se fue a la conclusión de este congreso. Voy comenzando. Discurso del Santo Padre. Me complace encontrarles aquí, en Córcega, a la conclusión del congreso sobre piedad popular en el Mediterráneo, que ha contado con la participación de muchos estudios, obispos provenientes de Francia, de otros países. Las tierras bañadas por el mar Mediterráneo han pasado a la historia, han sido cuna de muchas civilizaciones, como saben, civilizaciones que han alcanzado un notable desarrollo. Por ejemplo, recordamos en particular la civilización greco-romana y la judeo-cristiana, que atestiguan la relevancia cultural, religiosa e histórica de este gran lago, el Mediterráneo. El Papa lo llama el gran lago en medio de 3 continentes: Asia, África, Europa. De este mar único en el mundo, que es el Mediterráneo. No podemos olvidar que en la lectura clásica griega latina, el Mediterráneo ha sido a menudo el escenario ideal para el nacimiento de mitos, de cuentos y leyendas, en Grecia, por ejemplo. Tampoco el hecho de que el pensamiento filosófico y las artes, junto con las técnicas de navegación, permitieron a la civilización del famoso Mare Nostrum romano, el Mare Nostrum mediterráneo, permitieron desarrollar una cultura elevada, abrir vías de comunicación, construir infraestructura y acueductos, más aún, sistemas jurídicos, instituciones de notable complejidad, cuyos principios básicos siguen siendo válidos hasta hoy, 10.000 años. Entre el Mediterráneo y el Oriente Medio se originó una experiencia religiosa muy particular, vinculado al Dios de Israel, que se reveló a la humanidad, inició un incesante diálogo con su pueblo, que culminó en la singular presencia de Jesús, el Hijo de Dios. Culminó en la singular presencia de Jesús, Hijo de Dios. Él es el que dio a conocer de modo definitivo el rostro del Padre, Padre suyo y Padre nuestro. Él llevó al término la alianza entre Dios y toda la humanidad. Discurso conclusivo de un congreso grande del Mediterráneo en Córcega, isla en el Mediterráneo que parte de Francia, ayer, y ahí tenemos el discurso y la reflexión sobre
la piedad popular, tema extremadamente importante desde aparecida y siempre en la Iglesia latinoamericana desde que hayan venido los españoles. Dice el Santo Padre, han pasado más de 2000 años desde la encarnación del Hijo de Dios en Navidad. Muchas han sido las épocas y las culturas que se han sucedido en 2000 años. En algunos momentos de la historia, la fe cristiana ha dado forma a la vida de los pueblos, de sus instituciones políticas, mientras hoy, especialmente en los países europeos, la pregunta sobre Dios parece desvanecerse un poco, encontrándonos cada vez más indiferentes respecto a la presencia de su palabra. Sin embargo, hermanos, debemos ser cautos al analizar esta situación moderna, para no dejarnos llevar por consideraciones precipitadas o juicios ideológicos que a veces todavía hoy contraponen cultura cristiana y cultura laica. Esto es un error, contraponer cultura cristiana y cultura laica. Es un error. Al contrario, es importante reconocer una apertura recíproca entre estos dos horizontes. Los creyentes se abren siempre con mayor serenidad a una posibilidad de vivir la propia fe sin imponerla, vivirla con la levadura. Vivir con la levadura, medio de la masa del mundo, de los ambientes en los que se encuentra. A su vez, los no creyentes, cuantos se han alejado de la práctica religiosa, no son ajenos a la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, y a menudo sin pertenecer a ninguna religión. Portan en el corazón una sed grande, una interrogante del sentido, que nos lleva a interpelarse sobre el misterio y de la vida, buscar valores fundamentales para el bien común, habla el Papa. Es precisamente con este marco donde podemos apreciar la belleza y la importancia de la piedad popular. Ha sido el Papa Pablo VI el que cambió el término de religiosidad, puso en su encíclica Evangelii Nuntiandi la palabra piedad popular. Esa, por una parte, nos remite siempre a la encarnación, Jesucristo, como fundamento de la fe cristiana. Fundamento que se manifiesta siempre en la cultura, la historia, los lenguajes de un pueblo hoy. Fundamento que se transmite por medio de los símbolos, costumbres, los ritos, las tradiciones de una comunidad viva. Por otra parte, la práctica de la piedad popular atrae e involucra también a personas que están en el umbral de la fe, que no son practicantes asiduos, sin embargo, que descubren en ella, en esta piedad, la experiencia de las propias raíces, afectos, junto con los valores ideales que consideran útiles para la propia vida y la sociedad. Popular, estamos con el Papa en su discurso ayer en Córcega sobre un congreso, sobre este
esta piedad popular, que también es un tema fundamental para América Latina y sabemos desde Aparecida. Tercera parte. La piedad popular, dice el Papa, expresa la fe con gestos simples, lenguajes simbólicos, arraigados en la cultura del pueblo. Revela siempre la presencia de Dios en la carne viva de la historia. Fortalece la religión con la Iglesia y a menudo se transforma en ocasión de encuentro, de intercambio cultural, de fiesta. Sigue el Santo Padre. Es curioso, una piedad que no sea festiva no tiene un buen olor. No es una piedad que venga del pueblo. Es una piedad muy destilada. En este sentido, hermanos, sus prácticas dan cuerpo de piedad popular, dan cuerpo a una relación con el Señor, a los contenidos, a la fe. A este respecto, me gustaría mencionar una reflexión de Blaise Pascal, pensador, autor francés, que en un diálogo con un interlocutor ficticio escribe para ayudarlo a entender cómo llegar a la fe. Le dice que no es suficiente multiplicar las pruebas de la existencia de Dios, ni hacer esfuerzos intelectuales, no es suficiente, sino más bien ver a los que han avanzado en el camino, porque iniciaron poco a poco, tomando agua bendita, haciendo decir misas, pensamiento en Madrid de Blaise Pascal. Poco a poco, dice, la piedad popular es una piedad que está implicada en la cultura, pero aún no se confunde con la cultura, y avanza poco a poco. Y aquí dice el Papa algo que no hay que olvidar. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura, se encarnó y se sigue transmitiendo. Por lo tanto, ella tuviese una fuerza activamente evangelizadora. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo, acá, que trabaja en el santo pueblo de Dios, que lo lleva adelante en el discernimiento cotidiano. Hermanos y hermanas, pensemos, habla el Papa, pensemos en el diácono Felipe. Vamos a la Biblia. ¿Se acuerdan de Felipe? Pobre. Un día fue llevado por el Espíritu a un camino y ahí escuché a un pagano, el empleado de la reina de Candace de Etiopía, que leía al profeta Isaías en su carro. No entendía a nadie, dice Lucas. Se ha acercado a este señor. ¿Comprendes? No, dijo. Le he anunciado el Evangelio y aquel hombre que había recibido la fe en ese momento, llegando hacia donde había agua, le dice: dígame, Felipe, ¿usted me puede bautizar? ¿Aquí? ¿Ahora que hay agua? Y Felipe no le respondió, no le dijo: no debes tomar el cursillo, tienes que traer 2 padrinos, ambos casados, para la iglesia. No dijo todo eso, o debes hacer esto o el otro. No, lo ha bautizado. El bautismo es precisamente el don de la fe que Jesús nos da. Reflexión del Santo Padre ayer, la voz del Papa sobre la piedad popular en un gran congreso que estuvo en Francia, en Córcega, en la isla sur, en el Mediterráneo. Sigue el Santo Padre recordándonos:
Debemos, sin embargo, estar alertas para que la piedad popular no sea utilizada o instrumentalizada por grupos que pretenden fortalecer su propia identidad de manera polémica, alimentando particularismos, antagonismos, posturas de actitudes excluyentes, no incluyentes, excluyentes. Todo esto no responde al espíritu cristiano de la piedad popular. Nos interpela a todos, en particular a los pastores, sacerdotes, pastores, misioneros, para vigilar, discernir y promover una atención continua hacia todas las formas populares de la vida religiosa, atención de discernimiento. Cuando la piedad popular logra comunicar la fe cristiana, los valores culturales del pueblo, uniendo corazones y amalgamando una comunidad, entonces, hermanos, hermanas, entonces sí, produce un fruto importante que incluye en toda la sociedad, también en las relaciones de las instituciones sociales, civiles, políticas, con la Iglesia. Hermanos, la fe no es un hecho privado, repito, la fe no es un hecho privado. Debemos estar alertas a esta evolución. Yo diría una evolución herética de la privatización de la fe. Ser alertos. Los corazones se amalgaman, siguiendo adelante. Un hecho que se consuma en el santuario de la conciencia y, si pretende ser plenamente fiel a sí mismo, un hecho que implica un compromiso y un testimonio hacia todos para el crecimiento humano, el progreso social, el cuidado de la creación como signo de la caridad. Precisamente, sigue el Papa, por esto, de la profesión de la fe cristiana y de la vida comunitaria animada por el Evangelio, los sacramentos, han surgido a lo largo de los siglos innumerables obras de solidaridad, obras de instituciones como hospitales, como escuelas, centros asistenciales han sido de esta piedad. En Francia, con muchos otros lugares, en las que los creyentes se han comprometido en beneficio de las necesidades de los pueblos, han contribuido al crecimiento del bien común, a la piedad popular, las procesiones y rogativas, las actividades caritativas de las cofradías, el rezo comunitario del Santo Rosario, otras formas de devoción, pueden, dice el Papa, alimentar esta, me permito cualificarlo, ciudadanía constructiva de los cristianos. La piedad popular nos da esta ciudadanía constructiva de los cristianos. Reflexión del Santo Padre sobre esta piedad popular y el Congreso del Mediterráneo en la isla de Córcega. Ya volvió anoche. Surge algo importante que es este concepto de laicidad. Un laico, ¿qué es un laico? ¿Para qué? Hoy surge la necesidad de desarrollar un concepto de laicidad que no sea estática, que no sea rígido, concepto de laico, sino evolutivo y dinámico, capaz de adaptarse a situaciones diversas, inesperadas, de promover la colaboración constante
entre las autoridades civiles del Estado y las autoridades de la Iglesia, para el bien de toda la colectividad, permaneciendo así cada uno dentro de los límites de su propia competencia, Estado y Iglesia. Así Benedicto XVI ha afirmado: una sana laicidad, dijo Benedicto el Papa, significa liberar la religión del peso de la política y enriquecer la política con la aportación de la religión. Bien, manteniendo la distancia necesaria entre religión y política, la clara distinción y la colaboración indispensable entre política y religión. Dicha sana laicidad, sigue el Papa, garantiza que la política actúe sin instrumentalizar a la religión, nunca utilizar la religión para la política, que se puede vivir libremente la religión sin el peso de políticas dictadas por intereses o ideologías, intereses a veces poco conformes y con frecuencia contrarios a las creencias religiosas. Por consiguiente, la sana laicidad, dice el Papa, unidad y distinción, es necesaria, mas aún indispensable para las dos partes, la política y la Iglesia. Tenemos todavía 2 minutos para terminar una reflexión final. Queridos hermanos y hermanas, la piedad popular, muy enraigado aquí en la isla de Córcega, en todo el Mediterráneo, no es superstición, pone de relieve los valores de la fe nuestra. Al mismo tiempo, hermanos, manifiesta el rostro, dice el Papa, el rostro, la historia y la cultura de los pueblos, piedad popular. En este entrelazamiento, sin confusiones, se configura el diálogo constante entre el mundo religioso y el mundo laico. Mundo religioso, diálogo con el mundo laico. Entre la Iglesia y las instituciones civiles políticas, un diálogo. Ustedes llevan mucho tiempo trabajando sobre este tema, habla el Congreso, sobre este tema de la piedad popular. Es ya una tradición y son un ejemplo virtuoso en toda Europa, ustedes aquí en Córcega. Siguen adelante, dice el Papa. Quisiera animar a los jóvenes a participar aún más activamente en la vida sociocultural y política del Estado, de la Iglesia, con el impulso de los ideales más sanos y la pasión por el bien común. Asimismo, el Papa termina: exhorta a los pastores, a los fieles, exhorta a los políticos, a quienes tienen responsabilidades públicas, todos, la Iglesia y el Estado, a permanecer siempre cercanos al pueblo, escuchando sus necesidades del pueblo, comprendiendo los sufrimientos del pueblo, interpretando sus esperanzas, porque toda la autoridad solo crece en la proximidad. Toda autoridad solo crece en la proximidad, cuando es cercana. Los pastores, sigue el Papa y termina, los pastores deben tener esta cercanía con Dios, cercanía con los otros. Pastores deben ser cercanos, cercanía con los sacerdotes, otros sacerdotes, con todo el pueblo. Los que no son así de cercanos son los verdaderos pastores. Cercano al pueblo y su sufrimiento, quiere decir el Papa. Termina, tenemos un segundo. Hermanos y hermanas, espero que este congreso sobre la piedad popular nos ayude a todos a redescubrir las raíces de su fe y los impulse a un compromiso renovado en la Iglesia. Compromiso renovado a la sociedad, al servicio del Evangelio, del bien común, de todos los ciudadanos, servicio de todos los ciudadanos.
Y termina el Papa con un deseo, como siempre, la Virgen, que María, Madre de la Iglesia, les acompañe a todos ustedes, asista en su camino. Muchas gracias por estar aquí y compartir. Aquí está el Santo Padre que termina su reflexión, que, como le he dicho, en nosotros en América Latina, esa de la piedad popular, es un tema demasiado urgente, importante, como el camino que nos lleva de esas miles hermosas prácticas a una fe comprometida que marca y forma y caracteriza nuestra vida cristiana. Sabemos que muchas veces en diferentes gremios, sí, por nombre se es cristiano, pero en la realidad de la política no se respeta uno al otro. Fundamentos de la fe cristiana se olvidan en la política. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe esta semana con la palabra de Dios. Nos acercamos ya a Navidad, ¿cierto? Comenzamos ya con diferentes oraciones y Navidades en familia. Bueno, dentro de poco estamos frente al pesebre. Muchas gracias, Eric. Tengan todos ustedes una buena mañana. Nosotros nos despedimos con un poco de música.